El millonario soltero limpia oficinas con su hija y la CEO se enamora de este secreto oculto. Las luces del moderno edificio de oficinas brillaban intensamente mientras Alejandro, un ex millonario, pasaba la mota por los suelos pulidos. El contraste era abrumador. Antes disfrutaba de fiestas lujosas y cenas en restaurantes 5 estrellas, pero ahora, junto a su hija Sofía, se dedicaba a limpiar. En su rostro se notaba la tensión, una mezcla de miedo y preocupación. Cada día en este entorno frío y meticuloso, sentía la opresión en el pecho, sabiendo que el oscuro secreto de su familia podría salir a la luz en cualquier momento. Las risas y murmullos de los empleados resonaban por el piso, ajenos a la vida que llevaban aquellos que limpiaban sus desechos. Sofía, con su cabello oscuro y un brillo de perseverancia en los ojos, trabajaba a su lado, descubriendo el valor en la humildad. Alejandro se sonreía al verla, pero el nudo en su garganta no desaparecía. Sabía que cualquier error, cualquier descuido, podría poner en riesgo la seguridad de su única hija. Valeria, la implacable CEO, paseaba por el edificio con su habitual aire de autoridad. Conocida por su ambición y frialdad, su mirada aguda siempre penetraba más allá de la superficie. Esa tarde, sus ojos se posaron sobre Alejandro. Algo en su comportamiento reservado y su mirada profunda le pareció intrigante. Preguntas comenzaron a girar en su mente. ¿Quién era realmente este hombre que limpiaba sus oficinas? Mientras Alejandro y Sofía realizaban su rutina, un descuido accidental llevó a Sofía a tropezar con un archivo resbaladizo que se había caído de un escritorio. Abrieron el documento y sus rostros se palidecieron. Era información comprometedora que vinculaba a la familia de Alejandro con oscuros negocios. El corazón de Alejandro latía acelerado. Una mezcla de terror y furia inundó su mente. ¿Cómo había llegado eso allí? ¿Qué podría hacer si la CEO lo descubría? Valeria, al percatarse de su reacción, no pudo evitar acercarse. El ambiente se volvió denso, la tensión palpable. Alejandro sentía las manos temblorosas. Él estaba expuesto, vulnerable, frente a una mujer que no conocía sus secretos. Sin embargo, lo que Valeria vio en su rostro no fue solo miedo, sino también una profundidad inusual que despertó su curiosidad. La conexión que sintió fue inesperada, casi eléctrica. ¿Qué están escondiendo?, preguntó Valeria con una mezcla de desafío y compasión. Alejandro se debatía entre proteger su vida y la de su hija o revelar lo que sabía. En ese instante se dieron cuenta de que sin importar la verdad que estuvieran ocultando, estaban atrapados en una red de secretos y traiciones que amenazaba con desmoronarlo todo. Ambos, sintiendo la urgencia de proteger algo más grande que ellos mismos, intercambiaron miradas, sorprendidos por la conexión que empezó a formarse entre ellos. La pregunta quedaba flotante en el aire. ¿Qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para proteger a quienes aman? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión flotaba en el aire, pesada, casi palpable. Alejandro y Valeria se miraban, el miedo y la curiosidad entrelazados en sus ojos. Sofía, aún cerca, respiraba rápido. Su inocencia se había visto atrapada en un torbellino de secretos. ¿Qué están escondiendo?, volvió a preguntar Valeria, su tono más firme, pero con un destello de compasión. Pero antes de que Alejandro pudiera responder, un estruendo rompió la atmósfera tensa. Una puerta se abrió de golpe, y una figura sombría apareció en el umbral. Era Manuel, un antiguo socio de la familia de Alejandro, con quien había tenido problemas graves y que había creído perdido para siempre. «No te atrevas a decirle nada, Alejandro», gritó Manuel, su voz vibrando como un trueno. Las miradas se volvieron hacia él, shock y confusión pintados en los rostros de todos. Valeria dio un paso atrás, intentando procesar lo que veía. El aire se llenó de una electricidad inquietante. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, una mezcla de furia y sorpresa cruzando su rostro. Sofía se aferró a la mano de su padre, sufriendo un escalofrío al ver a alguien conocido del pasado que traía consigo tanto temor.
La figura de Manuel era una sombra del hombre que había conocido, pero ojos furiosos mostraban el mismo poder desmedido. «Vine a recordarte que no puedes escapar de lo que hiciste», dijo Manuel, su voz baja y amenazante. «Ese secreto no está muerto. Nadie está a salvo, ni siquiera tu hija». Alejandro sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La amenaza de Manuel era clara. Él sabía que había escarbado en la herencia desgastada de su familia, desenterrando secretos que debían permanecer enterrados. Pero ¿qué tan lejos estaba Manuel dispuesto a llegar para sacar a la luz esos secretos? Valeria observaba el conflicto interno aflorando en su pecho. Ella entendía que detrás de aquel caos había una historia más profunda. Quiere ver el verdadero rostro de Alejandro, el hombre que, a pesar de limpiar su oficina, llevaba en su interior un peso abrumador. Pero estaba en juego más que su curiosidad. Había una mujer fuerte en ella que deseaba ser parte de una lucha. «¡Corta el juego!», exclamó Valeria, su voz firme a pesar del frío en el aire. «Si conoces algo sobre él, deberías decírselo». Entonces la tensión se intensificó mientras Manuel sonreía, esa sonrisa maliciosa que hacía que una ola de aversión recorriera la columna de Alessandro. «¿Y qué ganaría yo con eso?». El juego apenas comienza. Con un rápido movimiento, sacó un pequeño documento de su bolsillo. «Este es solo un aperitivo. Tu vida entera está aquí. Una firma, un solo movimiento y todo se vendrá abajo». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. Su pasado, lo que había temido durante tanto tiempo, iba a salir a la luz. Aquel archivo no solo revelaba debilidades, sino peligros potenciales para su pequeña. «No», gritó Sofía, comprendiendo por la expresión de su padre que su vida estaba a punto de cambiar. El miedo la envolvía, pero más que eso, la desesperación por evitar que el oscuro secreto de su familia se revelara ante los ojos de todos. «Así que, papelito, ¿qué tan grave puede ser?», preguntó Valeria, cruzando los brazos, pero su voz temblaba. Y Alejandro notó que detrás de aquel desafío había un deseo de descubrir la verdad, aunque podría costarle. «Mucho más de lo que imaginas». La voz de Manuel era como un susurro, lleno de promesas sombrías. «Todo lo que piensas saber, Alejandro, se derrumbará en un instante. Tu pequeña no está a salvo». La mirada de Valeria ardía, y la conexión que se había forjado entre ella y Alejandro se volvió un hilo delgado. Ambos sabían que las decisiones que tomarían en ese momento determinarían su próximo paso. Justo cuando el ambiente parecía estar en su punto más crudo, sonaron campanas en la lejanía, un eco que marcaba el final y el posible comienzo de todo. ¿Podría Alejandro, enfrentándose a su oscuro pasado, proteger a su hija y tal vez a sí mismo? La línea entre amigo y enemigo se volvía borrosa, y la única verdad era que todos ellos estaban a un paso de desatar un caos que cambiaría sus vidas para siempre. La tensión se incrementaba al escuchar las palabras de Manuel. El aire estaba cargado de miedo, y Alejandro sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Sofía, aferrada a su mano, se apretó contra él, sintiendo cómo el terror la envolvía. Valeria, en estado de alerta, observaba cada reacción. Su mirada se alternaba entre Alejandro y Manuel, intentando descifrar la situación. Entonces, antes de que Alejandro pudiera decir una palabra, un ruido atronador resonó en la habitación. Una explosión proveniente del lado exterior del edificio sacudió las ventanas. El sonido era ensordecedor. Vidrio roto caía al suelo como un aguacero peligroso, y la sala se llenó de polvo y fragmentos voladores. Gritos y ruidos de caos inundaron el aire. «¡Sofía!», Alejandro gritó, protegiéndola con su cuerpo. Valeria, sorprendida, apenas podía mantenerse en pie. Manuel, por otro lado, pareció ser arrastrado por la confusión. Sin embargo, en medio del caos y las sombras que comenzaban a cubrir la sala, Alejandro vio una oportunidad. «Rápido, salgan de aquí», Valeria ordenó, tratando de mantener la calma en medio del descontrol. Mientras Alejandro intentaba encontrar una salida, Manuel, que estaba a su lado, dejó caer el documento que había amenazado con revelar. El papel voló en el aire antes de aterrizar cerca de la entrada. Pero la sorpresa no terminó ahí. En medio del desvío de los escombros se escuchó un grito desgarrador. Una figura apareció en la puerta. Era Teresa, la hermana de Alejandro, que todos creían muerta tras un escándalo familiar.
Estaba pálida y ensangrentada, con una herida en la cabeza. Alejandro, ven. Su voz era un eco de desesperación. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. Tienes que irte, no estás a salvo aquí. En ese instante, todo cambió. Valeria se sorprendió al ver a la heroína que había dado por desaparecida. La conexión que había empezado a formarse entre ella y Alejandro se desvaneció en un instante. La revelación de la hermana, aquel lazo familiar oculto, transformaba el juego de poder en un mar de secretos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Alejandro, la angustia, marcando su voz mientras intentaba procesar toda la información. La confusión se apoderó de él. Sofía regresó su mirada a su padre, buscando entender. Teresa temblaba. No hay tiempo. Manuel, él está detrás de todo esto. Alejandro, tenemos que salir de aquí. Ahora, interrumpió Valeria, como si la urgencia del momento no le permitiera procesar completamente la realidad. Todos los ojos giraron hacia Manuel, quien ahora lucía inquieto. La situación se había tornado incontrolable. ¿Qué pretendes hacer, Teresa? Manuel avanzó con la mirada llena de rabia y desesperación. No puedes ganar, no después de todo lo que has hecho. Cállate, gritó ella, su voz resonando con autoridad. No sé cómo, pero tú no eres el verdadero enemigo. Las palabras de Teresa impactaron como un rayo. Todos quedaron en silencio, asimilando la nueva revelación. La trama de lealtades estaba más enredada de lo que cualquiera pudo haber imaginado. ¿Era Manuel un aliado o un traidor? ¿Qué significa eso?, preguntó Valeria, sin poder apartar la mirada de la escena. La realidad de que se encontraban ante un secreto devastador estaba volviéndose tangible. Significa que todos hemos estado jugando con fuego, respondió Teresa, con el miedo reflejado en sus ojos. Y ahora, ese fuego está a punto de consumirnos. El ambiente se llenó de incertidumbre. ¿En quién podían confiar? ¿Qué secretos aún permanecían ocultos? El sonido de sirenas lejanos comenzó a resonar. El tiempo se acababa. La situación era un laberinto lleno de giros inesperados, y la noche apenas comenzaba a revelar sus secretos. La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién saldría ileso de este caos? ¿Y qué otros fantasmas del pasado estaban por presentarse? La atención se intensificó después de las palabras de Teresa. Todos parecían estar en shock, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Manuel, con una mirada furiosa, avanzó un paso, como si estuviera por atacar, pero de repente una nueva explosión sonó, esta vez más cerca. El edificio tembló de nuevo, y el sonido de gritos se hizo eco por los pasillos. «¡Mierda! ¡Nos van a matar aquí!», gritó Valeria, intentando mantener la calma, la adrenalina corriendo por sus venas. Alejandro miró a su hermana, los ojos llenos de incertidumbre. «¿Qué quieres decir con que no somos el verdadero enemigo?», preguntó, tratando de entender. «No hay tiempo para eso», Teresa jadeó, su voz tensa. «Lo que quiero decir es que hay alguien más en la sombra, alguien que quiere hacer caer a la familia. Y sí, está ligado a todo esto», contestó, señalando a Manuel. Manuel rió con desprecio. «Te crees importante, Teresa. Tu voz no tiene poder aquí. Ya perdimos. No hay forma de escapar», dijo, apretando su puño. Pero mientras hablaba, otra figura apareció en la entrada. Era un hombre alto, con una chaqueta negra que le daba un aire peligroso. Nadie esperaba verlo. «¡Papá!», exclamó Alejandro, su mente dándole vueltas. Era su padre, quien había sido dado por muerto años atrás tras el escándalo que arruinó a la familia. «Surprise», dijo el hombre, con una sonrisa burlona. «¿Pensaste que podrías deshacerte de mí tan fácilmente?». El caos se congeló. Las palabras en el aire, pesadas como plomo. Alejandro sintió un golpe en el pecho, una mezcla de incredulidad y rabia. «No, no puede ser», gritó. Su padre, Eduardo, avanzó. Pero la mirada fría de Alejandro le detuvo. Tú no estabas muerto. ¿Por qué has vuelto? Para arruinarnos de nuevo». La ira brotó como lava en su interior. Sofía, temblando al lado de su padre, miraba con ojos grandes, confusa y asustada. «Todo esto es parte de un plan más grande, hijo. Un plan que tú no puedes ver. Pero ahora lo harás. Y no estoy aquí para dañar a tu hija», contestó, alzando una mano en un intento de apaciguar el tempestad. «¿Cómo podemos confiar en ti?», preguntó Valeria con la voz temblando, aún en modo de ataque. La tensión era palpable,
como un cable de alta tensión listo para romperse. Eduardo miró a Valeria, como si reconociera algo en ella, una chispa. Creí que estaba sola en esto, pero ahora entiendo que aunque nuestros caminos se hayan separado, algunos lazos nunca se rompen. Las palabras cayeron como una bomba. Valeria y Alejandro intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Qué lazos? La confusión generaba un torbellino, mientras Manuel contestaba: no puedes jugar con las cartas que te han dado, Eduardo. Sabes lo que hay en juego. Todo en la habitación crujía y emanaba desconfianza. Escuchen, hay algo más que deben saber, interrumpió Teresa, deseando tener más tiempo. No pueden dejar que esto se quede así. Allá afuera hay un equipo esperándote. Siguen tus pasos. Sofía, apretándose contra Alejandro, hizo una pequeña pregunta. ¿De qué hablan? Me siento perdida. Con sus ojos llenos de miedo, logró atravesar el caos. El corazón de Alejandro se hundió. Quería protegerla, pero no sabía de qué. La risa sombría de Manuel rompió el aire. Esto solo está comenzando. La verdad nunca se queda oculta por mucho tiempo. En ese momento todo pareció estallar. La puerta principal se rompió de un golpe y una sombra entró, una figura vestida de negro. No era un hombre ni una mujer. Simplemente era una parte del caos que nunca esperaron ver. «Todos al suelo», gritó Valeria, pero nadie se movía. El tiempo estaba a punto de acabar. Una ráfaga de disparo resonó fuera, y los murmullos se convirtieron en gritos. Era el momento de elegir. Con la vida de todos en juego, Alejandro sintió el sudor frío en su frente. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Podrían superar la tormenta que se avecinaba? La situación era un mero juego de sombras, y en cada vuelta de la esquina, más secretos estaban por destaparse. La noche estaba lejos de terminar. La tensión seguía en el aire, pesando como una losa. Las miradas se daban entre unos y otros. El caos que estaba estallando en el edificio era solo el inicio de un torbellino de secretos que estaban a punto de salir a la luz. La figura en la entrada, con su chaqueta negra y su presencia amenazante, hizo que todos retrocedieran. «No hay tiempo», murmuró Teresa, apoyando una mano en la pared, como si necesitara el soporte. «Si no salimos ahora, perderemos la única oportunidad que tenemos». Una ráfaga de disparos resonó afuera, y los gritos comenzaron a convertirse en un clamor desesperado. «Al suelo», gritó Valeria, arrastrando a Sofía detrás de un escritorio. Alejandro sintió como si el corazón le latiera con fuerza, sus pensamientos girando como un torbellino. ¿Qué estaba pasando? «Eduardo, tú, eres el que ha estado moviendo los hilos detrás de todo esto», exclamó Manuel, furioso. Alejandro, sintiendo la rabia burbujear dentro de él, recordó las historias sobre su padre. «No sabes nada, Manuel», dijo Eduardo, su voz fría y calculadora. «Todo esto se sale de tu control». Entonces, como si el universo quisiera interrumpir esa lucha de egos, una explosión más fuerte que la anterior sacudió las estructuras del edificio. El silencio se rompió en un instante, y fragmentos de pared cayeron como un chubasco de escombros. Sofía, asustada, se aferró a la mano de Alejandro, cuyo instinto de protección lo hizo moverla detrás de él. «No, no, no, esto no puede estar pasando», gritó Valeria. Su rostro era una mezcla de determinación y terror. Alejandro miró a su padre, y en un momento todo se volvió más claro. «Eduardo, ¿qué estás haciendo aquí realmente? ¿Por qué has vuelto?», Alejandro cuestionó con la voz entrecortada. La verdad que había rechazada durante tanto tiempo comenzó a emerger como un torrente. «Porque era hora de cerrar ciclos, hijo», exclamó Eduardo. Pero justo entonces una sombra se deslizó por la puerta, y todos quedaron paralizados. Era un grupo de hombres armados, que entraron disparando. La escena se volvió caótica. Gritos, disparos, sonido de cristales rompiéndose. Todo era un frenesí. «¡Corre, Sofía!». Alejandro la empujó hacia Valeria, mientras él trataba de mantenerse firme frente al spray de balas que volaban en la habitación. En ese instante, un tiro resonó, y todo se detuvo. Teresa cayó al suelo. Un grito ahogado escapó de sus labios. «No, no», gritó Alejandro. Su corazón se detuvo. «Teresa, muévete», Valeria gritó, protegiendo a Sofía, quien lloraba, su rostro reflejando el pánico absoluto. Pero cuando Alejandro giró para salvar a su hermana, sus ojos se encontraron con los de su padre, que había retrocedido también.
su mirada llena de horror. «Es mi culpa. Perdóname», dijo. Eduardo, antes de que otro disparo sonara, Alejandro sintió una punzada de desesperación. Estaba perdido. Entonces, en un giro inesperado, un segundo más tarde, la figura amenazante que había entrado se sacó la máscara. «Sorpresa, mi dulce familia», dijo con un tono burlón, y el mundo de Alejandro estalló. Era Inés, su madre, la mujer que todos creían muerta. Ella sonreía, con una chispa de malicia en sus ojos. «He estado observando cada paso que han dado, y ahora todo se revela. Va». El caos se transformó en una tormenta de revelaciones. «Tú, no puedes ser», farfulló Alejandro, temblando de incredulidad. Era como si acabara de descubrir el verdadero rostro del monstruo que había acechado a su familia. «Todo ha sido parte de un juego que solo yo sé jugar, querido hijo», dijo Inés, mientras el miedo se apoderaba del edificio. El tiempo se detuvo. El corazón de Alejandro se hundió mientras todos la miraban. Las palabras flotaban en el aire, pesadas. Las lealtades se desvanecían y su mundo se desmoronaba. La única verdad era que el pasado nunca había estado realmente muerto. «¿Quiénes son realmente los buenos aquí?», se preguntó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que había creído, cada decisión, cada lucha, se volteaba como un papel. La noche apenas comenzaba a revelar su caos. La tensión seguía en el aire. Era como si una nube oscura estuviese sobre todos ellos. Alejandro no podía creer lo que veía. Su madre, Inés, había vuelto y con ella un torrente de recuerdos y preguntas. «No puede ser cierto», murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los gritos y disparos fuera se intensificaron, convirtiendo el caos en una sinfonía de terror. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Valeria, intentando que su voz se alzara sobre el ruido ensordecedor. Sofía casi se había hecho un ovillo detrás del escritorio, y Alejandro ya no sabía cómo protegerla. «Silencio», ordenó Inés, levantando la mano. Su tono estaba mezclado entre el control y un desenfreno que asustó a todos. «La verdad debe salir a la luz, y no en la forma en que piensan». «¿Qué verdad?». Alejandro se adelantó, inseguro entre la rabia y el miedo. «¿Por qué volviste después de tanto tiempo? Solo has traído más problemas». La desesperación llenaba su voz. Las palabras se le atragantaban. «Inés, si has vuelto para destruirlo todo, no lo permitiré», dijo Eduardo, su padre, con una mirada que destilaba enojo y miedo a la vez. «¿No aprendiste nada de tus decisiones del pasado?». La sala se llenó de murmullos inquietantes. Cada uno comenzaba a llamarse por sus nombres, buscando conexión, buscando respuestas. «¿Cuántas mentiras has escondido?», preguntó Teresa, la hermana de Alejandro, recuperándose del shock inicial. «¿Hay algo que no sepas, madre?». «Hay cosas que no se entienden, Teresa. Esto es más grande que lo que creen». Inés parecía segura de sí misma, mientras la mirada de todos se centraba en ella. «Me mantuve alejada porque pensaba que era lo mejor, pero los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz». «¿A qué secretos te refieres?». La voz de Valeria era casi un susurro, pero tenía un peso que hacía temblar el aire. «Si hay algo que nos ocultas, es mejor que lo digas ahora, antes de que todo se desmorone». Y en un giro tan repentino como impactante, Inés dejó caer la bomba. «Manuel no está solo. Hay un grupo más grande detrás de todo esto, y no solo hay dinero en juego. Hay vidas». Un escalofrío recorrió la sala. Todos se miraban, con ojos que reflejaban incredulidad. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», voló la pregunta de Alejandro, mientras varios intentaban recordar lo que sabían desde antes. «Se han infiltrado entre nosotros. Mencionaron a alguien de la familia. Un traidor que hemos tenido cerca todo este tiempo». Inés miró a cada uno con una intensidad que hacía que todos se sentían expuestos. Entonces, como si algo en su interior se hubiera roto, una explicación brotó de ella. «Se están preparando para atacar y destruir la familia de una vez por todas». «¿Pero quién?», se escuchó la voz de Sofía. Ella estaba muy asustada, todavía aferrada a la mano de Valeria. «Alejandro». Se volvió hacia su hija, su instinto de protección estallando en su pecho. «No te preocupes, cariño. Yo lo resolveré». Pero entonces, el sonido de una explosión más fuerte resonó. Las luces parpadearon y el pánico se desató de nuevo. Una figura oscura entró de nuevo por la puerta, esta vez más segura, más amenazante. Era alguien que todos conocían.
La mirada calculadora de una antigua amiga de la familia, Claudia, que había sido parte del círculo más cercano de su madre. Claudia, exclamó Inés, el reconocimiento desgarrando el aire entre ellos. Sabía que estabas detrás de todo esto. Siempre supe que un día volverías, respondió ella, sonriendo. Y aquí estamos, Inés, todo este tiempo jugué mi partida. Y ahora es momento de que caigas tú. La sala se quedó en silencio instantáneo. Las palabras de Claudia resonaron en las mentes de todos, como un eco que nunca se iría. ¿Cómo acabaría esto? Mientras las miradas se entrelazaban, Alejandro entendió que la batalla estaba lejos de terminar. No tenían respuestas, solo más preguntas. Y sobre todo, un miedo creciente a quién podría ser el verdadero enemigo. ¿Sus propios lazos familiares se estaban convirtiendo en hilos que se aflojaban? ¿O esas antiguas alianzas podían ser lo que necesitaban para sobrevivir? La tensión en el aire era insoportable. Alejandro, Valeria y Sofía se miraban a Inés con incredulidad. El eco de la palabra traidor resonaba en sus mentes hasta que la risa sarcástica de Claudia rompió el silencio. ¿De verdad creen que ella vino a salvarlos? Por favor, se burló. La mirada de Inés se endureció y un fuego iluminó su mirada. Claudia, ya no juegues. Esto no es solo un juego, advirtió. Pero la respuesta de Claudia fue un chasquido de sus dedos, como si deseara que todo siguiera como estaba. Siempre he querido lo mejor para esta familia, o lo que queda de ella. Pero tú decidiste perderlo todo, Inés. Ahora lo que viene quema más que cualquier secreto guardado. Un nuevo disparo resonó en el fondo, mientras la preocupación llenaba la expresión de Valeria. Ella sabía que cada palabra aumentaba la tensión. Sin embargo, no había forma de retroceder. «¡Cálmense!», gritó Alejandro, mientras su corazón palpitaba en su pecho. El tiempo se deslizó a su alrededor como en una película. «Claudia, ¿qué es lo que tiene que ver con esto? ¿Por qué todos ustedes tienen que arruinar lo que queda de nuestra familia?». Claudia sonrió con malicia. «Porque, querido Alejandro, la familia es solo un adorno para los débiles. Ustedes nunca supieron manejar el poder. Cada palabra era como un puñetazo directo. Es una cuestión de supervivencia, y yo estoy aquí para demostrarlo». «Eres una locura», gritó Teresa, pero en su voz había un atisbo de miedo que se mezclaba con la rabia. Cada segundo se sentía como una eternidad. En un giro fugaz, las luces parpadearon violentamente, y antes de que pudieran reaccionar, una figura emergió de las sombras, cuerpo en movimiento. Era un hombre, alto y robusto, con una mirada fría como el acero. «No tan rápido», dijo el desconocido, haciendo que todos se congelaran. «Las cosas han ido demasiado lejos en la familia, pero yo estoy aquí para poner orden». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. «¿Quién eres tú?». «Alguien que debería haber intervenido mucho antes. Mi nombre es Javier. Y sí, soy tu medio hermano, Alejandro». El grito de sorpresa de Sofía resonó en el aire. «¿Qué?». Alejandro retrocedió, su corazón latiendo cada vez más rápido. «¿De qué hablas?». «No puede ser». Se sentía como si un tornado le desbaratara la vida. «Tu padre nunca te lo dijo, ¿verdad? Siempre temió que esto saliera a la luz. Pero aquí estoy y estoy listo para reclamar lo que es mío». La realidad se rompió en 1000 pedazos. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cómo podía? Su madre y su padre habían escondido esto durante tanto tiempo. ¿Qué más le estaban ocultando? «Esto es una locura», gritó Valeria, mientras su corazón latía desmesuradamente. «¿Por qué ahora? Después de todos estos años, ¿por qué contar esto?». «Porque se acabó el tiempo para los secretos», dijo Javier, con un tono sombrío. «Y debo advertirles, si no, dejan que la verdad salga a flote. Algo muy doloroso sucederá en esta familia». Cada palabra de Javier era como un cuchillo afilado, cortando la realidad que Alejandro conocía. La sala se llenó de murmullos y expresiones de asombro. Las miradas se cruzaban en un juego de desconfianza, miedo y confusión. Un estruendo resonó otra vez, esta vez más fuerte, casi como un trueno. Manuel, quien había estado callado, se giró y dijo: «Ya no hay vuelta atrás». Los gritos aumentaron, y en ese instante las luces se apagaron por completo. Todo se sumió en la oscuridad. Un grito desgarrador resonó a través del silencio. Un sonido tan puro y lleno de pánico que nadie supo cómo reaccionar. «¡Sofía!», gritaron todos al unísono.
Pero la habitación estaba vacía. La niña había desaparecido. El caos reclamaba su lugar. La verdad se torcía. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Y cuánto más dolor había por venir? La confusión giraba, y el reloj seguía su curso, sin compasión. El silencio pesado se expandió como una sombra en la sala. Todos miraban a la puerta, esperando que cada pequeño sonido trajera de vuelta a Sofía. Alejandro sintió su corazón acelerarse, una opresión en su pecho, que parecía crecer con cada segundo. «¡Sofía!», gritó, pero su voz no era más que un eco en el caos que los rodeaba. El caos se desató en un instante. El sonido de la explosión aún resonaba en sus oídos, pero eso no importaba ahora. La realidad de que su hija había desaparecido lo sacudió hasta lo más profundo. Otros intentaron calmar la situación, pero las miradas llenas de pánico de todos solo aumentaban la ansiedad. Sofía había estado justo detrás de él. ¿Dónde se había ido? No puedo dejarla, pensó Alejandro, dando un paso hacia adelante. Pero fue interrumpido por el sonido de Claudia, riendo despectivamente. «Bienvenida al caos familiar, donde los secretos florecen», dijo, buscando disfrutar del tormento mental que creaba. Su mirada se movió entre Inés y Eduardo, evidenciando una satisfacción cruel. «¿Qué hemos hecho para merecer esto?», murmuró Teresa, quebrada y furiosa. «¿Por qué, madre? Es tu culpa». Inés, con lágrimas corriendo por sus mejillas, no podía encontrar palabras. El vínculo familiar que había mantenido en secreto se desvanecía, dejando solo caos y culpa a su alrededor. Alejandro vio el remordimiento en sus ojos, pero no había tiempo para esto. Entonces, en medio del alboroto, una sombra se deslizó por la habitación. Era un tipo calvo, alto y musculoso, que parecía un gigante entre ellos. «No puedo creer que estén tan distraídos», empezó a decir. Y el tono de su voz era tan glacial como el aire que los rodeaba. El hombre no era un extraño, era un agente que había trabajado para su familia hacía años, uno de los que conocieron todos los secretos. «He venido a poner fin a este juego». «¿Qué juego?», se atrevió a preguntar Valeria, en un intento por mantener el control. Sofía aún no estaba, y el tiempo se escurría como agua entre los dedos. «¿Qué relación tienes con todo esto? Dinos», exigió, su voz temblando de adrenalina. La respuesta del hombre fue una revelación asombrosa. «Tengo a tu hija», dijo con una sonrisa. «La hemos capturado porque en esta familia todos tienen un precio y un secreto». El mundo de Alejandro se desmoronó ante sus ojos. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, sintiendo que las piernas le fallaban. Los gritos y el caos afuera eran meras sombras de lo que estaba sintiendo en su interior. «Su vida por su secreto, Alejandro. Lo que encierra esa horrenda herencia familiar vale más que todo el dinero que tienen juntos», respondió el hombre, señalando el lugar donde estaba el documento que Manuel había dejado caer. «Esa firma es el camino a la libertad de su hija, o su ruina». El caos se congeló y unas risas oscuras comenzaron a resonar entre los otros. Ya no era solo su vida lo que estaba en juego. No era solo la familia como lo conocían, era algo mucho más profundo y aterrador. Todos estaban entrelazados en esta red de engaños, y la verdad era que había algo más, algo que ni siquiera ellos conocían. Mientras el tiempo avanzaba, los corazones de cada uno se aceleraban. Alejandro miraba a su madre, sintiendo el vacío entre ellos. «¿Cuánto más has ocultado?», le exigió. «No es el momento de cuestionar, Alejandro», gritó Inés. Pero sus palabras ya no tenían peso. La sombra del miedo se extendía, y la búsqueda de Sofía se convertía en una pelea más grande, casi apocalíptica. Con un movimiento violento, por primera vez, Manuel intervino. «Todo lo que han hecho ha sido en vano. Los secretos son la única fuerza que nos une y nos destruye», dijo, revelando una nueva capa de la historia que se desplegaba ante ellos. «¿Y si les dijera que la verdadera razón por la que su madre está aquí hoy no es porque teme por Sofía, sino porque siempre ha estado en la sombra, listando sus movimientos?» Y entonces un destello de luz iluminó la habitación. El sonido del motor de un vehículo girando a gran velocidad se acercaba. «Rápido, busquen una salida», ordenó Valeria, mientras todos comprendían que la amenaza era mucho más cercana de lo que pensaban. El caos estaba tomando forma, y las lealtades demostraban ser efímeras. ¿Quién era entonces el verdadero enemigo y cuánto más estaban dispuestos a perder?
¿Podrían unir fuerzas antes de que todo se desmoronara definitivamente? La verdad reclamaba su lugar. La búsqueda había comenzado. La tensión se sentía como una cuerda a punto de romperse. Alejandro miraba un hombre que había afirmado ser su medio hermano, Javier, y en su corazón había un torbellino de dudas y emociones. No solo su hija había desaparecido, sino que ahora una nueva capa de secretos estaba arrasando todo lo que sabía. ¿Estás diciendo que eres mi hermano? Esto es una locura, dijo Alejandro, tratando de entender la situación. Su mente estaba hecha un lío. La sombra de Claudia se acercaba. El caos la seguía, y la sala vibraba con ese ruido distante de disparos y gritos. Era como si el mundo se hubiera vuelto un espectáculo de locura y dolor. Sí, hermano. Desde que te vi, supe que era el momento de revelarme. Todo lo que hemos vivido ha sido una serie de engaños, afirmó Javier, su voz profunda como un trueno. Pero lo más importante es que Sofía está en peligro. No solo por nosotros, sino por alguien más, alguien que juega sus cartas. La revelación de que Javier era su hermano, aunque impactante, no era suficiente para calmar la tormenta de miedo que se cernía sobre ellos. ¿De qué hablas? Ya tenemos suficientes problemas sin sumar eso a la mezcla. Alejandro se sintió abrumado. El caos estaba tan lejos de terminar como el desasosiego en su pecho. De repente, un estruendo sacudió las paredes del edificio. Todo se congeló. Las luces parpadearon con intensidad, y un instante después, una figura femenina apareció en la sombra de la puerta. Era Sofía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su cara enrojecida por el llanto. «¡Papá!», gritó, corriendo hacia él. El suelo se estremeció y Alejandro sintió la agitación en su pecho como un soplo de aire fresco en medio de la tormenta. «Sofía, cariño, qué bueno que estás aquí». Pero antes de que pudiera abrazarla, una sombra oscura apareció detrás de ella. «¡Alto!», gritó el desconocido, un hombre alto con una mirada cruel. En su mano, una pistola apuntando a la niña. El insulto a su amor paterno detuvo el latido de Alejandro. El mundo se volvió gris, y en su mente solo había espacio para el pánico. «No toques a mi hija», rugió Alejandro, y al ver la mirada asustada de Sofía, algo dentro de él estalló. «Haz lo que quiero y no le haré daño», dijo el hombre, parpadeando con una sonrisa maquiavélica. «La familia siempre tiene un precio, Alejandro». Era un juego que no tenía sentido. En ese momento, Claudia intervino. «Aléjate de ella», gritó. El hombre volteó a mirarla y la sorpresa brillaba en sus ojos. «¿Tú aquí?» «Pensaba que ya no tenías nada que ver con esto», dijo con desdén. «Lo tengo todo y más de lo que tú imaginas», respondió Claudia, y en ese instante su tono se tornó serio. «Eres un peón en un juego que ni siquiera puedes comprender». Alejandro veía que el arma seguía apuntando a Sofía. El sudor frío recorría su frente. «¿Qué quieres de nosotros? ¿Hay algún juego que no haya sido revelado?» La desesperación lo hacía tambalear, pero aún así no podía apartar la vista de su hija, que parecía más perdida que nunca. «Quiero que entregues la firma que Manuel dejó caer. Tu libertad, su libertad, y revelar lo que ha mantenido a esta familia unida», dijo el hombre, con un retorcido sentido de poder. De repente, Inés miró a Eduardo. «Es la única opción. Ellos necesitan saber la verdad de que tú también eres parte de esto». Las palabras de su madre lo cortaron como un cuchillo. Era una traición que él ni esperaba. ¿Qué verdad? ¿Qué más se oculta en esta familia? El eco de su voz retumbó en el silencio. La verdad nunca había sido clara, pero aquel momento cambió el rumbo de todo. Sin aviso, el hombre retrocedió como si hubiera sido golpeado. El sonido de un disparo resonó, pero no era el de la pistola que él sostenía, sino un disparo desde afuera. El caos estalló en un segundo, y Alejandro se hizo a un lado, protegiendo a Sofía a la altura de su pecho. Todo se descontroló. La figura del extraño se desvaneció en la oscuridad, mientras gritos y disparos invadieron el lugar. Ya no solo era una pelea entre su familia y sus secretos, ahora era una pelea por la vida misma. Isabel Auclavo, y en medio de todo, el eco de una voz resonó. El juego acaba de empezar. Con su hija en brazos, y rodeado de personas que una vez amó, Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La pregunta golpeó como una ola. ¿Quién era el verdadero enemigo, y qué secretos aún estaban por descubrir? El destino de todos colgaba de un hilo, y todo solo se complicaba aún más.
El caos desatado era un torbellino de gritos, disparos y escombros. Alejandro sentía como si su corazón estuviera a punto de estallar. Sofía, temblorosa y asustada, se aferraba a su brazo, mientras él intentaba procesar la realidad que se desmoronaba a su alrededor. La última revelación de Javier resonaba en su mente como un eco aterrador. «Eres mi hermano». No, no puede ser verdad. Esto no puede estar pasando, se dijo, mientras un nuevo estruendo sacudía el edificio. La figura del hombre que aún tenía la pistola apuntada a su hija dominaba su visión. Las palabras escapaban del cener de Alejandro como un grito sordo. ¿Cómo podría haber llegado a esto? Las paredes de su mundo familiar se desplomaban, llevándose consigo la seguridad que siempre había conocido. «Sofía, corre hacia Valeria», gritó, empujando a su hija en dirección a la figura protectora del aceo. Pero la sala se estaba llenando de sombras. En un parpadeo, el hombre se abalanzó sobre ellos. Los ojos de Alejandro brillaban con una feroz determinación. No podía perder a su hija. «¡Alto!», gritó él, su voz retumbando entre el caos. «No importa quién seas, no le harás daño». En ese momento, la adrenalina recorrió su cuerpo. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia el hombre, el cual lo esquivó con agilidad. Una lucha por la supervivencia estaba a punto de comenzar. La sala temblaba, y de pronto, la figura de Inés se interpuso entre ellos. «Detente, no podemos seguir así, no podemos dejarlos ganar». Con su voz quebrada, se enfrentaba al hombre, mostrando más coraje del que jamás había imaginado. Pero la verdadera batalla había sido entre ellos mismos. Mientras Alejandro intentaba entender la conexión familiar en medio del caos, otro disparo resonó cerca. Javier, con una calma casi fantasmal, se movió al lado de Claudia. «La vida de Sofía está en juego, y no podemos dejar que eso pase». Alexander sintió su garganta cerrarse. «¿Luchar entre nosotros es lo que quieres? ¿Crees que eso la salvará?». La pregunta retumbó en el aire, un clamor de verdad que resonaba en todos, revelando el potencial de sus heridas. Fue entonces cuando Manuel, que se había mantenido en silencio, rompió la tensión. «La firma es la clave. Sin ella nada cambiará». En ese instante todos se miraron y un entendimiento silencioso corrió entre ellos. Unidos en su deseo de proteger a Sofía, comenzaron a buscar el documento que ataba a la familia a su futuro. «Sofía», murmuró Alejandro, sintiendo que el tiempo corría en su contra. «Todo está conectado. Si hay una esperanza, es ahora». Como un rayo, Valeria tomó la palabra. «Salgan de aquí, abandonen el edificio, no dejemos que nos venzan». Las palabras eran un grito de guerra, empujando a todos hacia el camino de escape. Manuel y Javier intercambiaron miradas, como si finalmente hubieran encontrado un terreno común ante el peligro que acechaba. En medio del tumulto, un destello de luz apareció. Un equipo de rescate. Figuras uniformadas irrumpieron, y respiraron profundo mientras el caos mantenía su feroz grip. La seguridad que habían anhelado era real. «Por aquí», gritó uno de los rescatistas. Alejandro reunió a todos. «Vamos, ahora», hizo una señal y todos comenzaron a correr hacia la salida. La posibilidad de una salvación se encendió en sus corazones. El aire estaba impregnado de humo y miedo, pero había un rayo de esperanza. Justo cuando llegaron al pasillo de salida, la figura del hombre oscuro apareció, furiosa. «Se acabó el juego», vociferó mientras se acercaba. Pero Javier, en un instante heroico, se interpuso, la mirada decidida, y con un movimiento tomó la pistola, desactivando el poder del enemigo. «No has ganado nada», le dijo, despojándolo de su control. Finalmente, el grupo emergió al aire libre. Sofía fue la primera en ser abrazada por su padre, quien no podía contener las lágrimas de alivio. «¿Estás segura? Nunca más te dejaré ir», gritó, sintiendo el peso de la responsabilidad que había llevado sobre sus hombros desvanecerse. Anhelos de reconciliación comenzaron a nacer. La familia, destruida y desintegrada, debía unirse. «No me importa el pasado, solo lo que podemos construir desde ahora», dijo Inés. Lanza en alto mientras enfrentaban los restos de su historia. Ahí, en la nueva luz del día, comenzaron a comprender que aunque quedaran secuelas, el camino hacia la redención era posible. Concluyeron en una promesa. No volverían a permitir que el pasado dictara su futuro. Preguntas.
y secretos aún flotaban, pero estaban decididos a enfrentarlos juntos. Como familia, reunidos por el amor y la verdad, decidieron que cada paso en el futuro sería uno de revelaciones. Pero espera, antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y comparten este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Vamos, no esperes ni un segundo más para apoyar esta increíble historia. Tu ayuda hace toda la diferencia.